te sientes estancado, atrapado cuando comienzas un negocio. Y te digo, mira, eso nos pasa absolutamente a todos. Todas las personas que estamos en todos los negocios nos pasa. Pero yo te traje aquí el experto Esteban de Gives, donde vamos a conversar un poquito de cuál es la metodología que él tiene para ayudar a las personas, para que estas personas no se sientan estancados, no se sientan atrapados y puedan crecer en sus negocios y puedan sacarle provecho a todo lo que tienen en su negocio. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, hermano mío? Muy bien, Sebastián, qué gusto estar nuevamente contigo conversando. No, mira, un placer para mí. A mí me encanta todo lo que veo de ti porque eres bien activo en redes sociales y me acuerdo una vez que me contaste cómo fue que llegaste y te volviste súper activo tú en las redes sociales. Bueno, he estado ya en muchas, estaba haciendo cuentas, Sebastián, y en Facebook van a ser ya 10 años desde que Wow. empecé a trabajar. Sin embargo, donde hubo, podamos llamarle así como un boom o una explosión, fue a raíz de TikTok. Y entré a TikTok porque uno de mis hijos, el de en medio, me decía, papá, tienes que estar en TikTok, papá, métete a TikTok. Y yo le decía, mijito, yo no me voy a poner a bailar ni a hacer payasadas en TikTok. Me dijo, no, no, papá, pero en cosas en serio. Y yo, bueno. Le hice caso y la verdad sí vino un brinco importante en cuestión de crecimiento de cantidad de seguidores en las diferentes redes sociales. Espectacular. ¿Y cuántos seguidores tienes en este momento en TikTok? O sea, han de ser como 200,000. Wow, increíble, increíble. Para que vea, tú que nos estás escuchando acá, si tu hijo te dice que te metas a TikTok, Hazle métete a caso. TikTok. Hablemos un poquito de toda la parte de la que tú enseñas y es la parte de cuando una persona se siente estancado en un negocio o atrapado. ¿Qué es lo que una persona siente para poder darse cuenta de lo que tú estás hablando? Mira, cuando yo me refiero a atrapado, Ujú. quiere decir que si él no está, si él no hace, si él no propone, si él no se asegura, las cosas no funcionan. Eso es a lo que me refiero con atrapado. No necesariamente estar físicamente ahí todo el día. Ujú. También estoy atrapado porque mentalmente puedo estar ahí todo el tiempo, porque chin, se fueron y si no voy no lo van a hacer, y si no les digo, se me pasó decirles tal cosa, entonces toda mi cabeza o mi presencia física o mi presencia mental está ahí. Yo no puedo hacerme a un lado porque me asusto. El hecho de yo decir o yo pensar que puedo dejar que las cosas ocurran por sí solas, me da mucho temor. Eso es a lo que me refiero con atrapado, que yo tengo que ser necesario o soy indispensable para el óptimo desempeño de mi empresa. Imaginario o real, ¿no? Porque hay Ujú. las dos vertientes. Están aquellos que tienen un pavor natural, pero no va a pasar nada si ellos no lo resuelven. Para eso está el equipo. Hay gente que tiene más el miedo de lo que pudiera pasar a lo que realmente pasa. Eso es a lo que me refiero con atrapado. Y estancado, Sebastián, quiere decir que yo ya probé diferentes maneras para poder tener un crecimiento en mi empresa, para poder tener más utilidades o para poder tener mejores controles, pero por más que he intentado, simplemente la empresa sigue en las mismas circunstancias. Eso es a lo que yo me refiero con atrapado y estancado. Cuando yo comencé con mis negocios, que yo comencé en el mundo, por ejemplo, del entretenimiento, yo me sentía Ujú. así. Lo mío era más como el control. O sea, y no sé, de pronto podemos hablar un poquito más de eso, era que yo era controlador, ¿sí me entiendes? O sea, Sí. que quería yo tener el control de todo y en mi mente yo decía, es que nadie lo va a hacer como yo. Entonces, ¿cómo utilizas tú la metodología? ¿Qué es lo primero que haces tú con ellos? Bueno, es irnos al raíz del problema. No es nada más el que no se sientan así, sino por qué están así. Y voy a poner tu ejemplo, Sebastián. Tú decías en un inicio que estabas en el entretenimiento, era un tema de control, porque no creías que nadie lo pudiera hacer como tú. Tenías razón. ¿Por qué iniciaste ese proyecto? La mayoría de las personas que inician un negocio escogen una materia o un tema de las cuales son muy buenos, de las cuales saben mucho. Cuando entro, yo tengo toda la experiencia y de repente empiezo a querer contratar ayuda y no saben lo que yo sé, no han pasado por lo que yo he pasado, por lo tanto, pues sería un absurdo pensar que si les delego lo van a resolver. Y la forma en cómo lo resolvemos tiene que ver con entender cuáles son los 4 errores típicos que cometemos todos aquellos que emprendemos de forma empírica. Quiere decir, el 99.99% de las personas que empiezan su negocio. Porque existen los negocios de segunda generación, pero los que emprenden el negocio desde cero cometen estos 4 errores. Y al momento de entenderlos, la gente se da cuenta por qué está estancada y por qué está atrapada. Te platico. El primer error es, vemos a nuestro negocio y lo tratamos como un trabajo, en lugar de verlo y tratarlo como una empresa. ¿Cuál es la diferencia? Ver al negocio como un trabajo es ir yo a trabajar, ir yo a sacar los pendientes, ir yo a resolver los problemas. Tratar un negocio como una empresa es entender
que tengo que empezar a construir una entidad que va a ser independiente de mí. ¿Qué quiere decir? Donde yo no voy a ser la estrella, donde yo no soy el que debe de saber todo. Si hoy lo soy, voy a tener que empezar a poner en blanco y negro las cosas. Tengo que hacer una entidad independiente de mí que sea sólida porque tiene procedimientos, tiene valores, tiene visión, tiene protocolos, replicable porque el resultado que tiene es consecuencia directa de las acciones que yo estoy implementando, por lo tanto lo puedo hacer en donde yo quiera, rentable y en crecimiento. Digamos que la diferencia entre ver al negocio como un trabajo a verlo como una empresa es lo que yo voy a ir a hacer cuando esté allá. Ahora bien, ¿por qué la gran mayoría ve al negocio como un trabajo? Porque por eso lo pone. La gente pone un negocio de algo que sabe para tener trabajo, pero quiere no tener jefe. Entonces yo pongo un negocio, vamos a suponer que tengo 15 años como mecánico, ya me cansé de mi jefe, ya me harté de que él siempre me diga. Y además, fíjate que ocurre algo curioso, Sebastián. Luego de 15 años de yo trabajar en un taller mecánico y a lo mejor empecé desde abajo, empiezo a cuestionarme todo y digo, los clientes vienen al taller y preguntan por mí. Mi jefe, que es el dueño del taller, pues no es tan buen mecánico. Es más, si este taller fuera mío, olvídate, haría esto, esto, esto. Llega un momento entonces de tanto el mecánico empieza a cuestionarse y dice, a mí se me hace que mi jefe, que es el dueño del taller, pues es medio bruto, porque si yo fuera el dueño haría estas cosas. ¿Y qué pasa, Sebastián? El mecánico se independiza, pone su propio taller mecánico pensando que lo más importante para tener un taller exitoso es ser buen mecánico. Cuando abre el taller mecánico, ahora, luego de 4 o 5 meses, pues no es que trabaje menos, no es que gane más dinero, sino todo lo contrario. Él ahora tiene que llegar a abrir el taller. Cuando hay carros, tiene que reparar los carros, pero cuando no hay trabajo, cierra el taller y se mete a la oficina a hacer un trabajo que no tiene idea de cómo se hace, porque él era bueno para arreglar coches. Para todo lo demás no sabía. Por eso es importante comprender el origen de el que el dueño esté atrapado y estancado. 1, veo al negocio y lo trato como un trabajo. Como consecuencia del error número 1, Sebastián, cometemos el error número 2, que la chequera del negocio se convierte en mi chequera personal. El dinero de la empresa es mío. ¿Hay dinero en la cuenta de la empresa? Lo puedo utilizar. Inclusive a veces con la excusa perfecta de los impuestos. Es que si compro eso voy a ahorrarme impuestos. Pues sí, te vas a ahorrar impuestos, pero le estás quitando dinero al negocio. Luego, ¿por qué no tienen capital para invertir en estructura, para invertir en marketing, para invertir en personal? Porque pues, el dueño, como su negocio es su trabajo, piensa que como el negocio ya vendió más, pues entonces yo ya puedo gastar más. Claro. Y fíjate cómo eso te lleva a otra cadenita. Veo al negocio como un trabajo, error número 1. La chequera del negocio es mi chequera personal, error número 2. A consecuencia de eso, me cuesta mucho trabajo, Sebastián, traer a alguien y pagarle lo que vale. ¿Por qué? Porque es dinero que voy a dejar de ganar yo. Entonces, cometo el error número 3. Me convierto en misionero en lugar de buscar talentos. ¿A qué me refiero con misionero? Pues busco gente novata, gente que no haya terminado la carrera o gente que no sea muy experta en el tema para que me ahorre un dinerito y yo le entreno, yo le enseño para que no tengan vicios. Pero eso termina por ser un mito, porque lo que no tengo es tiempo y menos voy a tener tiempo de preparar a alguien que no habla el mismo idioma que yo. Claro. Otra forma de ser misionero es cuando contratamos a una amistad cercana o a un familiar. Total. Que de repente digo, oye, fíjate que Luis ya tiene tiempo sin trabajo y él era muy bueno en el almacén, pues lo voy a contratar. Yo no sé, a la gente que nos escuche, si les ha pasado que contratas a una amistad cercana o a un familiar y luego de 3 meses no sabes cómo rayos hacerle para correrlo sin meterte en problemas, porque se pierden las amistades y cuando decides que vas a despedir a tu primo, a tu tío, no, pues te habla tu mamá, te habla todo el mundo para decirte que por qué tú también lo vas a correr si lo han corrido de todas partes y se vuelve un dolor de cabeza. Todo por ser misioneros. Y somos misioneros porque el dinero de la empresa creemos que es nuestro, porque vemos al negocio y lo tratamos como un trabajo en lugar de verlo como una empresa. Y eso nos lleva al error número 4. Como no tengo a la gente ideal, no tengo a los perfiles adecuados, como no tengo un organigrama claro, no tengo definida la visión, no tengo definido la cultura que quiero que se viva en mi empresa, no hay entrenamiento, no hay rendición de cuentas, no hay indicadores. Como no tengo nada de eso, el error número 4 es no logro obtener resultados a través del equipo de trabajo. Y entonces, ¿qué ocurre? Como no tengo resultados a través del equipo de trabajo, termino por quedar atrapado y estancado. Es muy interesante eso porque muchas veces cuando uno está comenzando un negocio, o sea, ahora pues yo lo veo de esta manera, miro como que
yo soy el que menos tengo que ganar del negocio. A mí no me importa, ¿sí me entiendes? Yo no quiero ganar dinero porque lo que yo quiero es conseguir ese talento, lo que tú estás diciendo, para que esas personas puedan hacer un trabajo bien hecho. Es como una casa. Cuando tú construyes una casa, tú no construyes primero las paredes, el techo y después crear la fundación. Tú tienes que crear una fundación fuerte, colocarle las paredes y después el techo para cuando venga en Texas un huracán no se lleve la casa para donde sea. Yo creo que eso es un error que cometemos todos al comenzar, y es de que, ¿y por qué ese empleado va a ganar más que yo? Sí. Sabiendo que el negocio es mío. Y muchas veces los empleados ganan más que uno al comienzo. Así es. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos están trayendo un talento que es, como tú decías, mucho más. Lo que yo le digo a la gente es, yo en este momento busco personas que sepan más que yo, que me puedan traer algo a mí, más de lo que yo sé, porque o si no, ¿para qué los voy a contratar? A mí me pasaba así cuando hace ya como 6, 7 años, estaba platicando con mi esposa y me decía, oye, ¿y por qué ganan tanto los de la empresa? Ganan más que tú. Y yo les decía, porque ellos son los que trabajan. Entonces, no sería justo que yo ganara si no hago nada en la empresa, ¿no? Total. Yo te cuento, nosotros teníamos una discoteca una vez, un socio y yo, y sabíamos que el manager de la discoteca nos estaba robando. ¿Okay? Entonces, yo le contaba a mi esposa, yo, mira, esta persona me está robando esto. Y me decía, ¿pero por qué no lo echas? Yo le decía, ¿sabes qué? No me importa que me robe. Yo sé que me va a robar tanto de dinero y él no me va a robar más de ahí porque la persona es súper inteligente, pero tengo mi tiempo. ¿Okay? Puedo llegar y dormir en mi casa contigo, con mi hijo, todas las noches, y él está ya trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana. Ese era el precio que yo pagaba. Entonces, por ejemplo, en los negocios es cuál es el precio que uno paga al contratar a esos empleados para tú tener tiempo. Ahora, mi pregunta para ti es, por ejemplo, una persona que apenas está comenzando un negocio y de pronto no tiene, o sea, el capital, no tiene todo. Tienen que pasar primero por todo este proceso, y en qué momento estarían ya listos para decir, bueno, sabes que una persona como Esteban me puede ayudar a empezar a crear toda esta infraestructura. Ahora sí que sí, podemos hablarte de dos opciones, el mundo ideal o el mundo común. El mundo ideal es empezar a trabajar haciendo lo correcto, empezar a trabajar creando una estructura. ¿Cuál es el problema o cuál es el desafío ahí, Sebastián? Que es mucho trabajo, porque cuando alguien empieza está solo. Entonces, además de ser pitcher, catcher, cuarto bat, bateador designado, umpire, todo, pues además tiene que crear las bases. Entonces es una etapa muy complicada. Sin embargo, lo ideal es que empiecen haciéndolo desde el principio. Yo me iría todavía inclusive más a fondo. Es rascar un poco para entender esa persona que está empezando, ¿para qué está empezando un negocio? Yo he tenido la fortuna aquí en mi país de participar en universidades que me invitan a hablar con jóvenes que quieren emprender, jóvenes que ya emprendieron. Por lo regular genera un efecto que pareciera adverso, porque la última vez me dijeron, oye, a mí nos dijeron que nos ibas a venir a incentivar, no a cuestionar todo. Bueno, yo no me considero motivador, ni tampoco soy alguien que te va a echar porras. Lo que yo les decía es, a ver, ¿para qué quieres emprender? La respuesta más popular es para ganar dinero. Y tienen razón, digo, todos los negocios nacen para ganar dinero. Pero mi pregunta es, ok, ¿y por qué a través de una empresa? Si quieres ganar dinero, también te puedes ir a conseguir un trabajo. Y la gran mayoría dice, bueno, es que quiero ser libre, no quiero tener jefe. Le digo, ok, ¿y por qué vas a escoger el giro o por qué escogiste ese giro en particular? Y la gran mayoría responde, porque eso es lo que yo sé hacer. Entonces, fíjate cómo todo eso termina por ser una trampa. Si tú prefieres ser independiente que trabajar para una empresa porque quieres ganar dinero y ser libre, sin embargo, te estás metiendo a un negocio, un mercado donde eres muy bueno en la parte operativa. ¿En qué momento vas a ser libre? Punto número 2, ¿cómo se construye y se desarrolla una empresa? Esa pregunta, que parece ser muy simple, la gran mayoría, Sebastián, no nada más de emprendedores, personas que hoy tienen 15, 20 o 25 años con su empresa, no tienen la respuesta. Dicen, bueno, se construye a través de vender y a través de tener un equipo de trabajo. Ajá, pero ¿cómo se construye? ¿Cuáles son las bases de toda empresa? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que saber? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que desarrollar? Y la gran mayoría se pierde. Fíjate cómo todo otra vez viene en el mismo ciclo, donde todo se deriva desde la razón por la cual quiero emprender. ¿Para qué quieres emprender? ¿Quieres ganar dinero? Pues mejor consíguete un trabajo. ¿Pero por qué, Esteban? Si es mejor ser independiente que ser empleado. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. ¿De parte de quién? ¿Es mejor? Depende de a quién le preguntes. Claro. Todos tenemos amistades, conocidos o familiares que son dueños de negocio, que trabajan mucho y batallan y no les va bien. Todos tenemos esos. También todos conocemos compañeros, amigos, familiares que son empleados, que trabajan mucho
y no les va bien. Pero también conocemos la otra cara de la moneda. Tenemos amigos emprendedores, empresarios, que les va muy bien económicamente y son felices. Y también conocemos empleados que les va muy bien y que son felices. Por lo tanto, ¿qué es mejor? Pues ahora sí, depende de qué quieras. A mí como me gusta compartirlo es, ambos somos indispensables. El empleado necesita al emprendedor y el emprendedor necesita al empleado. Lo único que cambia, Sebastián, desde mi perspectiva, es el nivel de responsabilidad. Uno que decide emprender tiene estas responsabilidades que no tiene el que decide emplearse. Imagínate que hay dos tipos de personas. Están a aquellos que nos gusta abrir brecha, crear nuestro propio camino. Pero hay quienes prefieren irse por autopistas y los que prefieren irse en autopistas están dispuestos a pagar por la autopista y quieren encontrar una autopista que no tenga problemas en la carretera, que tenga buenos espacios, que tenga buenos señalamientos, que tenga buena iluminación, que tenga sitios de descanso para detenerme y que me lleve al lugar donde yo quiero ir. Bueno, el emprendedor es aquel que prefiere abrir brecha. Y para abrir brecha significa que hay que hacer muchas cosas que no tienes cuando vas en autopista. Pero una vez que ya estás haciendo tu autopista, asegúrate de hacer la autopista más padre, más grande, más amplia, más espaciosa, para que todos aquellos que prefieren irse en autopista vayan a circular por la tuya. El dueño tiene una responsabilidad que el que decide emplearse no. Y esa responsabilidad es asegurar que exista un crecimiento económico, profesional y personal para todos aquellos que deciden trabajar en la empresa. El crecimiento del personal no depende del personal, como erróneamente se cree. No, aquí tú puedes venir y ganar lo que quieras. Sí, pero tú como dueño tienes que crear las oportunidades, tienes que crear las opciones para que lo encuentren. Por eso es que es un juego de dos. Luego entonces, una persona que está por arrancar su negocio o que está arrancando su negocio, que se haga esa pregunta. ¿Para qué quiere ganar dinero a través de ser independiente? ¿Sabes lo que significa la responsabilidad de ser independiente? ¿O crees que ser independiente significa que vas a ganar más que todos? ¿Que te vas a poder gastar el dinero de la empresa para llegar en tu camionetona, aunque la gente de tu oficina no tenga ni prestaciones de ley, ni el salario completo? Pues eso es lo que hay que poner en la mesa. La mayoría de las personas que comienzan un negocio comienzan es por eso, quiero hacer más dinero, yo lo puedo hacer y yo sé que lo hago mejor que mi jefe. No entienden ese dolor. Por ejemplo, cuando uno empieza un negocio y que le paga a todo el mundo y termina uno, no me puedo pagar este mes. ¿Por qué? O sea, no me puedo pagar porque el negocio me tocó invertir en esto, me tocó hacer esto, me tocó hacer lo otro, y son cosas que llegan. Y si uno no está preparado para eso, el negocio no sigue creciendo. Estas personas que ya tienen un negocio, les está yendo bien, ¿cierto? Y están haciendo dinero y se sienten atrapados. Dicen, no, es que o sea, yo tengo suficiente dinero, hago este trabajo, hago esto. ¿Cómo trabaja uno en esa transición cuando la persona ya tiene un estilo de vida, de lo que se está ganando, de que me gano tanto dinero, saco tanto dinero en la empresa, ahora mi vida personal está así súper alta? ¿Cómo hago para empezar a trabajar esa transición para yo poder empezar a delegar? ¿Por qué? Porque delegar quiere decir de que me tengo que contratar a una persona que no va a hacer las cosas al 100% como las hago yo, entre comillas. Entonces, ¿cómo empieza a hacer esa persona esa transición para que el negocio no se le vaya a caer o lo que sea? Bien. Mira, tristemente, el principal motor para que eso ocurra se le llama edad. Cuando la persona ya está más avanzado en edad. No quiero decir que cuando sea un viejo, pero si nos ponemos a analizar otra vez la raíz del problema, el ser de alguna manera autoempleado, que otra vez no está bien ni está mal. Para mí el ser autoempleado lo único es que es muy peligroso, porque mientras estamos en nuestros años 20, Sebastián, pues no me importa trabajar 24 horas, estoy construyendo mi sueño, estoy trabajando por mi proyecto, no pasa nada. Inclusive en los 30, si hay que trabajar 24 horas, voy a trabajar 24 horas. ¿Por qué? Porque tengo 30 años, puedo hacer un plan de 30 años más para pensar en que me voy a retirar. Bueno, en los 40 también todavía, a lo mejor ya no con la misma energía o con la misma pasión, pero hay que hacerlo. El problema llega cuando la persona llega a los 50 años. Ese es un momento crítico para muchos empresarios donde empiezan a cuestionarse y dicen, en la torre, ya tengo 50, mi plan de 30 años es dentro de 10. Sí he cumplido estas metas, sí me está yendo bien, pero en la torre no me puedo desprender de donde estoy. Y justamente están pasando por una etapa de gastos más fuertes de toda su vida, porque además de sus viajes, sus vacaciones, etcétera, los hijos en las universidades y por
por lo regular pues son en las más caras. Los automóviles a los hijos, los automóviles a y los gastos en esa etapa son altísimos. Y entonces el dueño se empieza a cuestionar y dice: en la torre, según yo me jubilaba en 10 años, pero para mantener el ritmo de vida que llevo, no veo cómo yo me vaya a poder retirar. Y ese tipo de cosas es, digamos que, lo que tenemos que provocar para que no llegue por la madurez, que no me llegue cuando cumpla 50. ¿Por qué? Porque típicamente la gente que nos busca tiene esa edad, tiene entre 50 y 55. Oye, Esteban, y ya me quiero ir retirando. Pero ¿qué ocurre? Como han estado acostumbrados 20 o 30 años haciéndolo así, no les preocupa tanto. O sea, no les gusta, pero no les preocupa. Y llegan al punto que ese es mi peor temor, el punto de la resignación, donde me dicen: Esteban, sí, debería, pero ¿sabes qué? En 2 años, mi último hijo se gradúa de la universidad. Imagínate, ya no voy a tener que estar pagando ese dineral. En 2 años termino de pagar la hipoteca de la casa que yo compré para que era el sueño de mi esposa. Y entonces los gastos se van desapareciendo y la verdad, Esteban, puedo cerrar una sucursal o 2 y ya con lo que me quede, soy feliz, mi esposa y yo, por el resto de mi vida. Tienes 55 años, Sebastián. Sí. Imagínate que eso que te acabo de comentar, que me acaba de decir una persona de 55 años, yo pudiera viajar en el tiempo para decirle a esa versión de 55 años, ahora de 25, y decirle: oye, todo lo que quieres hacer, todos tus sueños va a ser para que cuando llegues a los 55, lo único que quieras es mantenerte y sobrevivir. ¿Qué crees que va a pensar el de 25? Decir: no, ni friegues, estás loco. Sí. Yo voy a tener esto y aquello. Digo, pues no lo vas a tener. Porque una, ignorancia. Y la 2, falta de profesionalismo. Ojo, ¿cuál es la principal ignorancia? Que desconozco cuál es mi rol como dueño. Desconozco cuál es mi obligación, mi compromiso y mi responsabilidad por el simple hecho de ser dueño. El ser dueño no nada más me hace ser el propietario de una entidad. El ser dueño me da y me exige una responsabilidad para la comunidad. Segundo, falta de profesionalismo. ¿Por qué? Porque no tengo idea de cómo se construye y se desarrolla una empresa. Por lo tanto, la información que sí tengo, Sebastián, y que yo sé que todos los que nos escuchan, aquellos que están emprendiendo, que van a emprender o que ya tienen una empresa, lo tienen. Y es esa frase que dice: al ojo del amo. ¿La has escuchado? Sí, no le engorda. ¿Cómo es que al ojo del amo no le engorda? El ganado. Y el problema que yo veo es que esa frase de al ojo del amo engorda el ganado, todos la asumimos como una verdad absoluta sin entenderla. Y de ahí viene el origen de las premisas. Fíjate, la premisa es: al ojo del amo engorda el ganado. Yo quiero emprender, voy con un amigo que tiene negocio, voy con un familiar que tiene negocio, que probablemente está atrapado y estancado, pero le va bien. Y lo que te dice es: qué bueno que vas a emprender. Nomás acuérdate, al ojo del amo engorda el ganado. El que tiene tienda, que la tienda. Nadie va a cuidar al negocio como lo cuidas tú. Y entonces yo voy absorbiendo, imagínate yo de joven absorbiendo eso. Y entonces digo, pues debe ser cierto. Y entonces todas mis decisiones ya van mermadas o predispuestas a eso. Analicemos rápidamente la frase más peligrosa, que es: al ojo del amo engorda el ganado. Es una premisa, porque ni siquiera sé por qué. No entiendo por qué se dice que al ojo del amo engorda el ganado, pero la acepto. La doy como verdad y de hecho, pues define el comportamiento mío hacia el negocio, porque pues, yo creo que tengo que estar ahí, yo creo que tengo que hacer yo creo que tengo que contratar yo, correr yo, hacer el marketing yo, porque al ojo del amo engorda el ganado. Pero si analizamos la frase, es muy padre, porque la frase dice: al ojo del amo, al ojo, o sea, y lo voy a repetir, al ojo. ¿Qué quiere decir? A la vista del amo, a la supervisión del amo, engorda el caballo. Pero la definición que le dio el resto del mundo, Sebastián, es que el amo tiene que arriar al ganado, que el amo tiene que bañar al ganado, que el amo tiene que alimentar al ganado, que el amo tiene que cuidar al ganado. Entonces se convirtió en todo lo que hay que hacer. El amo ahora es el ganado. Exactamente. Y no es verdad. Otro problema es: yo entiendo que entonces al ojo del amo engorda el ganado y yo no soy el ganado, yo al ojo. ¿Qué rayos tengo que ver? Claro. Y ahí es donde se pierden, porque en automático lo que quieren ver es el área en la que ellos están metidos. Claro. Digamos que si yo tengo problemas administrativos, pues yo quiero ver los números. Si yo tengo problemas de reclutamiento y selección, pues yo quiero ver ese tema. Pero al ojo significa que yo tengo que poder estar revisando la información dentro de las 4 áreas que todos los negocios tienen, que me den a mí la tranquilidad de saber que todo va bien. En otras palabras, cuando tú estás con amistades o familiares e inclusive con tus niños pequeños y de repente te vas a ir a otro lugar, que le digas a tu amigo familiar: oye, ahorita vengo, voy al baño, le echas un ojo a mi hijo. Típicamente
típicamente, ¿qué ocurre? Cuando alguien le pide que le eche un ojo a su hijo, pues no es que la persona va y abraza y aleja a todo mundo para que no vean ni toquen al hijo, porque le pidieron que le echaran un ojo, ¿verdad? Lo que hacemos es, pues, ok, le voy a echar un ojo, voy a asegurarme de que no haya peligros, de que no haya esto, pero estoy al pendiente de ver lo que a mí me va a permitir que cuando regrese mi hermano, mi primo o algo, yo le dé a su hijo sano y salvo, pero es a través del ojo. Y en el negocio, yo como dueño tengo que aprender a saber qué es lo que yo tengo que ver para que entonces el negocio pueda ser próspero. Tú eres un líder porque tú te encargas de crecer el negocio y de dar la libertad a las personas que hagan lo que sea, pero entonces, ¿cómo tú trabajas también, por ejemplo, en tu empresa con tus empleados para que ellos tengan la misma metodología tuya y que ellos también entiendan que ellos no tienen que ser esa persona que es súper protectora del negocio, sino que también dale a la próxima persona que sigue? Hay un acercamiento natural, Sebastián. O sea, no es algo así como que sí puede pasar, pero en mi caso particular es como una atracción natural. Yo estoy convencido de que las personas quieren superarse. Claro. Quieren crecer, quieren libertad, quieren ser útiles. Entonces, lo único que yo te puedo decir que he sabido hacer es dárselos. Dejar que la persona sea útil. No es un proceso fácil, porque en ese proceso de soltar, de dejar que lo hagan, de que aprendan, cometen muchísimos errores, Sebastián. Y son errores que le cuestan dinero, que le cuestan clientes y que le pega a la reputación de la empresa. Sin embargo, tú tienes que aceptar esos errores, esas pérdidas y esas fallas. Si yo no acepto eso, voy a seguir siendo controlador y además el equipo de trabajo que yo tengo, ¿cómo va a aprender? Algo que yo le decía cuando yo ejercía el coaching al dueño, a ver, ¿cuántos años tienes de experiencia con la fábrica de muebles? No, 25 años. Y antes de tener tu fábrica de muebles, ¿qué hacías? No, pues trabajaba también en una fábrica, pero pues no era mía. O sea, tienes más de 30 años de experiencia con los muebles. Y pues la respuesta es sí. Y ahora tú quieres contratar a alguien que se encargue de todo eso. Esa persona que quieres contratar, ¿cuánto tiempo de experiencia tiene? No, pues 5 años. Imagínate, o sea, es un absurdo. O sea, jamás va a poder hacer las cosas de esa manera hoy. Entonces yo tengo que darle responsabilidades, tengo que darle autoridad. Claro, antes de hacer eso, para que no se den un disparo en el pie, tienes que prepararte tú como persona, tú como dueño, para tener buenos colaboradores. Tienes que estar preparado, porque tener un buen colaborador significa que va a querer tomar decisiones, significa que se va a arriesgar. Y si yo como dueño no estoy preparado, cuando vea que alguien de mi equipo que tiene perfil, potencial, es bueno, etcétera, quiera tomar una decisión, yo le voy a decir, no, así no, hazle como yo te dije. No lo contrates de tal manera, hazlo como yo te lo digo. Y entonces lo único que haces es alejas al personal bueno, porque dice, yo no quiero trabajar aquí, o sea, ¿para qué me contratas entonces? Total, incapacitando a los empleados. O sea, y dándome poder yo. Claro. Dándome más poder sin querer. No es que yo lo haga por soberbia nada más, es por miedo. El empleado llega dispuesto a correr un maratón y tú con un bate le das en una pierna para quebrársela, para poderle dar una silla de ruedas, para después tú empujar la silla de ruedas y después dices, es que este no sabe y a mí me toca siempre hacer todo, pero el que crea el problema es uno. Así es, y me quejo que el problema está en ellos, como bien lo comentas tú. Sí, hace tiempo me pasó, algunos años, con una persona, me dice, Esteban, ayúdame. Digo, ¿qué pasó? La gente que yo tengo es increíblemente inepta, no toma decisiones, no tiene iniciativa, es imposible tener un negocio así. Y fíjate la ley de Murphy, en ese momento le suena su teléfono, Sebastián, y contesta. Dice, bueno, no, ya te dije que no hagas nada hasta que no llegue. Y cuelga. Dice, yo no entiendo por qué. Yo le digo, pues, ¿cómo que por qué? ¿No? Ahí está el problema. Ahí está el problema, es el batazo en la pierna, ¿no? Ahora te hago una pregunta. Una persona, tú, por ejemplo, quieres hacer algo nuevo en tu empresa, no sé, lo que sea. ¿Lo aprendes tú primero y después lo delegas? ¿O tú dejas que esa persona del equipo tuyo aprenda eso, le pagas un entrenamiento? ¿O cómo recomiendas tú? Para, digamos que algo nuevo, ¿dentro de qué área de la empresa? Hablemos, por ejemplo, de ventas, ¿cierto? Tú tienes un departamento de ventas y quieres hacer una nueva estrategia o algo nuevo. ¿Tú vienes y aprendes tú primero y después enseñas? ¿O tú le pagas para que tu empresa aprenda ese departamento? Te lo hago es porque me han hecho mucho esa pregunta y quiero entender lo que tú tienes para decir de eso. Ok, ahí depende del área o del tema que se va a hacer, porque yo no conozco y no soy experto en todas las áreas de la empresa. Si viniese un tema
digamos, de mejora de control operativo, pues en automático eso viene dentro del plan y el gerente general se hace responsable y ya definirá con quién. Pero si son de las áreas que les va a permitir, que nos va a permitir tener un crecimiento dentro de la empresa, yo lo hago, pero no porque necesite, ¿cómo decirte? No lo hago para aprender de un tema que desconozco. Si fuese, vamos a suponer que yo tuviera a un chucho cuerero en marketing dentro de la empresa y hay algo nuevo de marketing, que lo haga él, porque es dentro de su fortaleza. Pero si son de las áreas que son de las que a mí me gustan, que yo domino y es algo nuevo, prefiero no distraerlos en que se pongan a aprender cosas que hoy por hoy no saben porque tienen que trabajar. Total. ¿Qué te hace perder el sueño, Esteban? Ya esa pregunta es más personal. ¿Perder el sueño hoy? De tu empresa, sí, hoy. El hecho de que el personal encuentre mejores oportunidades en otro lugar. ¿Y cómo trabajas eso cuando una persona viene y te dice, mira, encontré un mejor trabajo? O sea, afortunadamente nunca me ha pasado, nunca. Ahora en diciembre me llamó la atención porque me enteré que uno de los elementos de la empresa me compartió así en la comida navideña. Me dice, no, es que es la cuarta vez en el año que me coquetean de otras empresas. Y yo les digo, págame tanto. No, no te pago tanto. Digo, entonces, si no me pagas eso, no me iría nunca. Y claro, cuando pide cuánto le pagan, pide una cantidad exorbitante de dinero. Y dice justamente porque no me van a dar lo que yo tengo aquí tengo libertad, soy independiente, tengo crecimiento, soy útil, soy feliz. Dice, si me pagan eso, sí me voy, pero no me lo van a pagar. Entonces eso me sienta bien. Por eso es que me quita el sueño, porque si llegara a pasar, se resuelve. Claro. Me explico, todos somos reemplazables. Lo único es que dices, híjole, hay ciertas áreas que pues hay que volver a empezar, ¿no? No, y sabes que y es muy interesante eso porque eso me pasaba a mí. Yo tenía un empleo hace muchos años y eso me pasaba. Me gustaba tanto el empleo y me gustaba la cultura y aprendí tanto de esa persona que cada vez que llegaba una empresa a ofrecerme algo, yo pedía unos números absurdos. Sí, claro. Porque no me quería ir. Así es. Hasta que llegó el día que esa persona con la que yo trabajaba, que era ese mentor, se fue y colocaron a otra persona y eso fue el cambio totalmente diferente. Decidí irme porque para mí era más importante mi paz mental que cualquier otra cosa, que así fue como llegué a esto. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que trabaja para otra persona que tiene ese conocimiento, que piensa que el jefe es un tonto, ¿sí me entiendes? Lo que hablábamos, y dice, está a punto de decir, listo, me voy a ir a metérsela toda, voy a ir a sacarle un préstamo a mi casa para montar un negocio, me voy para el casino y le voy a meter todas las fichas a una sola cosa. Bueno, primero lo felicitaría porque quiere cambiar, porque no está a gusto y quiere hacer algo al respecto. Eso sin duda se requiere mucho valor. Hay personas que se aguantan toda la vida y pues se acumula mucho odio, ¿no? Entonces, primero felicitarlo por eso. Segundo, que se prepare mejor, que no se deje llevar por los dichos populares, que no se deje, es más, que tenga cuidado con quién rebota sus ideas y que tenga cuidado a quién le pide opiniones, porque las opiniones, como decimos aquí en mi país, son como los ombligos. Todos tenemos una y no sirven para nada. Entonces, hay que tener cuidado de con quién nos acercamos. Sí, la estadística, no yo, no Esteban, la estadística es tremendamente desmotivante. La cantidad de empresas nuevas que se mueren dentro de los primeros 2 años. La cantidad de patrimonio que se pierde por personas que piden un crédito, venden un carro, venden la casa para emprender y lo pierden todo en 2 años. No es con el afán de que te asustes, es con el afán de que digas, a ver, espérame, no son enchiladas como decimos aquí y no son tan fáciles de preparar. O sea, no es nada más el hecho de que domine una parte. Investiga mejor, prepárate. Y hay una manera de hacerlo que no te cuesta nada. En mi canal de YouTube, si me permites, tengo 2 listas de reproducción justo para eso. Estúdiate la lista de reproducción que se llama Las 15 premisas y estúdiate la lista de reproducción que se llama El rol de dueño. Si después de ver esos videos y entenderlos, porque ¿verdad? Tú puedes escuchar y 40 minutos se te va de noche, no, de entenderlos, dices, sí quiero emprender, adelante. Si después de verlos dices, caramba, a lo mejor lo único que te hace falta es busca una empresa seria, busca una empresa profesional, acércate a una empresa donde realmente tengan un plan de carrera, porque el trabajo va a ser el mismo siendo independiente que siendo empleado. La diferencia es que siendo independiente van a pasar años y no vas a ganar dinero. Siendo empleado vas a ganar dinero desde la primera quincena. Entonces es bien diferente. Excelente. Y si alguien quisiera encontrarte, ya que hablaste de tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es la mejor manera para contactarse contigo? Si alguien quiere una mentoría contigo, o sea, ¿cómo lo pueden hacer? Si quieren saber más de lo que hacemos, en todas las redes sociales estoy como Esteban de Gives, mi nombre. Si quieren ya tener contacto y tener un acercamiento, yo les invitaría a que entren a la página de
las15premisas.com. Esteban, hermano, muchas gracias. De verdad que este tiempo para mí es buenísimo porque me hubiera gustado haber escuchado este podcast cuando yo tenía 15 años. O sea, si hubiera escuchado este podcast cuando tenía 15 años, yo creo que mi vida hubiera sido mejor. No estoy diciendo que fue mala, hubiera sido mejor y más tranquilo, y me hubiera encantado haber escuchado esas 2 reproducciones que tienes en YouTube. De verdad que muchísimas gracias. No, un placer, me alegra ser de utilidad y qué gusto y qué honor que me invites a tu podcast, Sebastián. Claro que sí. Bueno, a ti que nos estás escuchando, a mí qué me quedó hoy de este episodio con Esteban, me quedó de que muchas veces no hacemos la tarea, sino que nos dejamos llevar de las emociones, nos dejamos llevar de esa persona que nos dice, tú deberías hacer esto porque eres bueno haciendo esto, pero nunca has revisado de qué es lo que toma tener un negocio, porque hay muchas personas que hablan y dicen, es muy fácil, hazlo, te puedes volver rico, millonario y todo eso, pero nadie te habla de la pérdida de pelo, por eso es que tengo gorra, nadie te habla de las cosas que pasan por el estrés de montar un negocio, pero cuando lo haces y te funciona, y si lo haces bien, como te dice Esteban, puede ser como esperas que sea. Entonces, para mí es, haz la tarea, investiga, busca personas como Esteban que te pueden ayudar en ese proceso para que no cometas los errores que nosotros hemos cometido, que yo los he cometido y que me hubiera gustado haberlos sabido de antes. Espero que te haya gustado este episodio. Dale click al botón de suscribirte, déjanos un comentario y dinos qué pensaste de este podcast. Y ya sabes, la única manera para nosotros seguir creciendo este podcast, y lo único que te pido es que lo compartas con un amigo, con un familiar que sepas que quiere montar un negocio y que tiene dudas, que este podcast le pueda servir. Nos vemos en el próximo episodio.